Hola, hoy día vamos a analizar las uniones intercelulares. Para estudiar las uniones intercelulares, primero debemos entender que en ellas participan las moléculas de adhesión celular, que en español se abrevian como MAC. Hay cinco familias que forman estas moléculas de adhesión celular: las caderinas, las MAC de la superfamilia de las inmunoglobulinas, las MAC tipo mucina, las selectinas y las integrinas. Partamos con las caderinas. Las caderinas son moléculas de adhesión que corresponden a proteínas integrales de membrana. Estas proteínas integrales permiten la conexión con integrinas pertenecientes a la membrana plasmática de otra célula. Por lo tanto, establecen uniones de tipo homofílica. Las uniones homofílicas le vamos a llamar así cuando son uniones entre MAC de la misma familia. Entonces, caderina con caderina, interacción homofílica. Esta interacción entre caderinas es estabilizada por el ion magnesio. ¿Okay? Entonces requieren de ion magnesio para conectarse entre sí. Otro tipo de familia que también establece interacciones homofílicas son las MAC de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Estas son proteínas integrales que se conectan por un dominio o región inmunoglobulina. ¿Ok? Entonces, por esa zona se conectan entre sí. Por otra parte, tenemos las MAC tipo mucina. Bueno, las MAC tipo mucinas se van a conectar con las selectinas. Por lo tanto, este tipo de unión es heterofílico, es una interacción heterofílica, porque son dos familias de distinto tipo que se conectan entre sí. ¿Cómo se produce esta conexión? Bueno, las MAC tipo mucinas, que son estas grandes proteínas, tienen cadenas constituidas por hidratos de carbono. Algunas de estas azúcares de la cadena pueden interactuar con la selectina a través del dominio lectina de la misma. Entonces las selectinas se conectan con el dominio lectina de estas cadenas, ¿ok? Y de esta manera establecen una unión de tipo heterofílica. Estas tres o cuatro primeras familias permiten entonces conectar las membranas plasmáticas de dos células adyacentes entre sí. La quinta familia son las integrinas. Las integrinas, que acá también tienen esta estructura en forma de dímero, ¿no es cierto?, como las caderinas, son proteínas integrales, solo que conectan con proteínas de la matriz extracelular. ¿Ok? Entonces la integrina permite conectar la membrana plasmática de una célula con la matriz extracelular asociada a ella subyacente. Entonces estas proteínas pueden ser fibronectina o laminina. En este ejemplo vemos integrinas conectadas a fibronectina dentro de la matriz extracelular. Por lo tanto, las integrinas también establecen interacciones de tipo heterofílico. ¿Ok? Bien. De manera complementaria, debo decir que la interacción entre las MAC tipo mucina, ¿no es cierto?, con los dominios lectina de la selectina también requiere de ion calcio para estabilizar esta unión, del mismo modo que lo requieren entonces las caderinas. Bueno, ahora que conocemos las MAC, vamos a ver los tipos de uniones intercelulares que analizaremos. Bueno, acá tenemos representadas las células dentro de un epitelio. Aquí tenemos el borde apical, el borde lateral y el borde basal. Esto amarillo que aparece acá corresponde a la membrana basal del epitelio. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Entonces, en el borde lateral, pero muy cercano al borde apical, vamos a encontrar las uniones oclusivas, que como ustedes ven, parecieran fusionar las membranas plasmáticas entre las células adyacentes.
Por otro lado, vamos a hablar de las interacciones, de las uniones intercelulares de anclaje, que son de dos tipos. Vamos a hablar de las uniones adherentes y vamos a hablar de los desmosomas. Estas uniones permiten conectar firmemente los bordes laterales de las células entre sí, dentro de un epitelio. Y como ustedes ven, estas a su vez tienen conexiones importantes con proteínas del citoesqueleto. También en el borde lateral vamos a encontrar las uniones formadoras de canales. Particularmente aquí vamos a hablar de lo que son las uniones comunicantes o también llamadas de hendidura. Y por último, en el borde basal, ahora conectando a la célula con la matriz extracelular, vamos a encontrar dos tipos de unión. Vamos a encontrar los semidesmosomas y vamos a encontrar los puntos de adhesión focal. ¿Ok? Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces partimos con las uniones oclusivas. Como habíamos señalado, las uniones oclusivas van a estar en el borde lateral entre dos células, pero muy cercana al borde apical. Ellas van a sellar el espacio intercelular, impidiendo el paso de sustancias a través de esta zona. La mayor parte de las sustancias no van a poder pasar a través de esta unión. ¿Cómo se logra esta unión? Entonces, en esta unión lo que tenemos, la conexión entre las membranas plasmáticas de las dos células adyacentes se logra a través de una MAC que corresponde a las claudinas y las ocludinas. Aquí de color rojo vemos las MAC, que serían las claudinas y ocludinas, que establecen uniones de tipo homofílico entre ellas. Por otra parte, vamos a encontrar proteínas de anclaje. Las proteínas de anclaje son las que conectan a la MAC, que generalmente es la proteína integral que está en la membrana plasmática, con una proteína en el citoesqueleto, o que forma parte del citoesqueleto. En este caso, las proteínas de anclaje se abrevian con las siglas ZO, ZO1, ZO2 y ZO3. Estas proteínas conectan entonces con microfilamentos de actina que forman parte del citoesqueleto. Bien, en esta otra imagen vemos nuevamente las uniones estrechas o también llamadas uniones oclusivas. En inglés se les llama tight junction. Vemos la zona en que se establece esta unión, vemos los puntos de sellado y los puntos de sellado están formados por estas proteínas que llamamos claudinas y ocludinas. ¿Ok? ¿Para qué sirven estas uniones? Bueno, por un lado, esta unión estrecha limita la libre difusión lateral de las proteínas. Eso significa de las proteínas integrales que están en la membrana. Es decir, las proteínas integrales de la membrana que están en el borde apical no se pueden desplazar al borde lateral y las que están en el borde lateral no se pueden desplazar al apical. La importancia de eso es que genera polaridad funcional. ¿Ok? Por lo tanto, en cada borde va a haber proteínas específicas que le van a conferir funciones de transporte o de señalización específica a la célula. Otro aspecto importante es que genera microdominios. ¿Por qué razón? Porque al limitar el paso de sustancias por el espacio intercelular, significa que el medio extracelular que baña el borde apical va a ser distinto al medio que baña el borde lateral. Y de este modo entonces esa diferencia genera lo que llamamos microambientes. Entonces es una misma célula pero está expuesta a medios extracelulares distintos. Luego tenemos la unión adherente. La unión adherente, tenemos que la MAC o la molécula de adhesión que conecta a las membranas plasmáticas de las dos células adyacentes es caderina, la cual ya sabemos que esa interacción entre caderinas está estabilizada por ion calcio. Hacia la cara citosólica vamos a encontrar las proteínas de anclaje. Como ustedes ven aquí, las proteínas de anclaje son vinculinas, cateninas y algunas actininas, alfa-actininas. ¿Ok? Esas son las proteínas de anclaje.
qué conectan? Conectan con microfilamentos de actina. Entonces una característica de esta unión es que por la cara citosólica discurren microfilamentos de actina formando una especie de cinturón alrededor de todo el perímetro de la célula. ¿Ok? Entonces eso es lo que va a ser característico de este tipo de unión y que permiten mantener firmemente unida a las células adyacentes entre sí. Nuevamente aquí vemos lo mismo. Acá de color rojo se ven los cinturones de actina donde están las uniones, y acá vemos la unión entre las caderinas. Aquí vemos las proteínas de anclaje y aquí vemos los microfilamentos de actina de ambas células. Bueno, otro tipo de unión parecido al anterior que también mantiene firmemente unida entre sí a la célula es el desmosoma. Entonces el desmosoma también tiene una importancia mecánica fundamental. Entonces el desmosoma también vamos a encontrar que la MAC corresponde a caderinas. Aquí en el desmosoma también encontramos caderinas. Sin embargo, una cosa característica del desmosoma es que en las caras citosólicas de las membranas plasmáticas de ambas células encontramos una estructura en forma de disco de naturaleza proteica. Estos son los discos o placas citosólicas. Y sobre estos discos o placas citosólicas convergen un montón de filamentos intermedios. Entonces, en este caso, los componentes del citoesqueleto a los que está relacionada esta unión son filamentos intermedios, que podrían ser como por ejemplo filamentos de queratina si se trata de células epiteliales. Entonces, las proteínas de anclaje, ¿dónde están? Obviamente dentro de la placa citosólica. En la placa citosólica vamos a encontrar proteínas de anclaje como la desmoplaquina, que está acá, o la placoglobina. Entonces la desmoplaquina y la placoglobina permiten conectar las caderinas que están insertas en la membrana plasmática y que son las MAC con las proteínas del citoesqueleto, que son en este caso los filamentos intermedios. Este tipo de uniones las vamos a encontrar en los epitelios. Pueden soportar grandes fuerzas de tracción e incluso lo podemos encontrar entre las células del músculo cardíaco, ¿okay? Evitando entonces que éstas se separen entre sí. El tipo de unión que vamos a encontrar en los bordes laterales son las uniones comunicantes o uniones en hendidura. Las uniones en hendidura están formadas por unas proteínas en las membranas plasmáticas de las células adyacentes llamadas conexinas. 6 conexinas que vemos acá van a formar toda esta estructura llamada el conexón. Los conexones de cada membrana plasmática se conectan entre sí para formar un canal que permite el paso de sustancia directamente entre los citoplasmas de las células adyacentes. Entonces, las conexinas, que son las proteínas que forman el conexón, son 6 subunidades proteicas que forman un conexón, y los conexones se conectan para permitir el paso de sustancia. ¿Qué sustancia? Básicamente nucleótidos como ATP, ADP, AMP cíclico, que es un segundo mensajero, o GMP cíclico. Por lo tanto, y también iones, ¿no es cierto? Iones, ion sodio, ion potasio, etcétera, pueden pueden desplazarse por difusión facilitada a través de este tipo de conexiones. Por lo tanto, permiten el acoplamiento metabólico y el acoplamiento electroquímico. Este tipo de uniones entonces las vamos a encontrar entre células epiteliales, por ejemplo, también entre las células del tejido óseo, y obviamente las vamos a encontrar entre las células del músculo liso o del músculo cardíaco. Ahí va a ser súper importante en el músculo liso y el cardíaco el tema del acoplamiento electroquímico, es decir, van a experimentar potenciales de acción simultáneamente.